Hola, hoy hablaremos de arte y cultura, particularmente del barroco al neoclásico. Definiendo el estilo barroco, tiene un sentido peyorativo que proviene del portugués barrueco y que lo define como perla irregular. La duración de este estilo data del último tercio del siglo XVI hasta ya bien entrado el siglo XVIII. Nace en Italia, particularmente con los mecenas papales. He ahí que lo religioso se va a ver tan influenciado por este estilo, aunque no va a ser el único, pero sí el que más. Le cae como anillo al dedo a la cristiandad, ya que debido a las reformas protestantes de Martín Lutero, por medio del Concilio de Trento de 1545 a 1563, la Roma papal y la España de los Austrias mostrarán el poderío de lo religioso mediante este estilo artístico, que es exuberante, lujoso y que muestra lo boato. En otras palabras, el poder solo se realiza adecuadamente si se manifiesta a los ojos de todos por un brillo fastuoso. Es la definición exacta de lo que busca hacer el barroco con lo religioso. Una de las áreas donde podemos ver plasmado el estilo barroco es la arquitectura. Su espacio es un teatro sacro, en el que la pintura y la escultura son elementos de representación. Hace uso de las elipses, parábolas, hipérbolas, hélices, todo un entorno curvilíneo que va a estar mostrado en los muros, entablamentos y frontones. La luz va a ser un factor fundamental en esta área para mostrar la perspectiva del edificio, así como las formas. Así también, la decoración utiliza los mismos del Renacimiento, pero de una manera repetida y pomposa, vinculados sencillamente a la naturaleza. Veremos un orden colosal, grandes columnas y pilastras. Desaparece la superficie lisa y se incluyen elementos como nichos o decoraciones profusas. En las columnas se van a mostrar en espiral, o mejor conocidas como salomónicas. En la escultura barroca, igual de carácter naturalista, aspira a mostrar la realidad como es y no como se idealiza, basada en la vida cotidiana y el estado anímico. Factores como el psicológico, mostrar lo desbordante y lo conmovedor, es parte de su esencia. En materia religiosa, las manifestaciones del alma piadosa en toda su gama. La luz aquí también juega un factor fundamental para mostrar los contrastes de la misma, con sombras fuertes, apariencia por realidad. Ejemplo es la imaginería, el barroco español del siglo XVIII. Sencillamente presentan movilidad y dinamismo, figuras dislocadas o en extrema posición. La pintura también es de carácter naturalista, inspirada y basada en la realidad. Lo que trata de mostrar es todo tipo de humanidad y cualquier tipo de personaje. Hagiográficamente, es decir, la vida de los santos, trata de mostrar toda su variedad y riqueza, en muchos casos llenas de soberbia elegancia. La luz juega un papel fundamental también en la pintura, desde la perspectiva aérea, de mostrar por medio de la luz ambiental y la atmósfera. Ahora bien, los espacios cerrados, como en el estilo artístico clásico, es decir, renacentista, y que se veían limitados por la adaptación al lienzo, ya no va a ser un impedimento. Ahora van a ser abiertos o atectónicos, es decir, sin adaptación al lienzo. Cabe mencionar que no en toda Europa se representó de la misma manera el barroco. En Italia, vinculado a los estilos clásicos, obviamente, y con una iconografía religiosa. Francia más apegado a lo clasicista, particularmente en la nobleza, e Inglaterra con un estilo más gótico. En España, lo que tratan de mostrar es una extrema expresividad de los rostros, un dinamismo, la apertura de líneas, abundancia de pliegues y sustitución de materiales. En vez de utilizar el mármol, van a utilizar la madera policromada. Por su parte, en Nueva España se siguió el molde de la metrópoli. Sin embargo, el medio físico, los diferentes materiales, diversos entornos geográficos, así como la herencia de las culturas precolombinas,
hicieron de este espacio único en la representación de este estilo artístico. Por ejemplo, en la pintura se representaron escenas religiosas, ejemplo, la Virgen con el Niño, basado en una iconografía autóctona. Exponentes de dicho estilo está Alonso Vázquez, Alonso López de Herrera, Simón Pereins, Mateo Pérez, Angelino Medoro. Pasando a la escultura, la encontramos presente en los interiores y exteriores de diversas iglesias. Como uno de los grandes exponentes tenemos a Jerónimo Balbás. En la música, el uso del órgano para acompañamiento de la polifonía. En lo policoral, Gaspar Fernández fue uno de los grandes ejecutantes en este estilo. El arpa también hace su aparición para la musicalización catedrálica, esencialmente en la elaboración de los villancicos. Aparecen también el clarinete, el oboe y el violín. Lo que nos quiere mostrar el estilo barroco es el cielo o el infierno, el pecado o la redención. Por ejemplo, en la luz, al mostrar la claridad y las sombras. Lugares de México actualmente donde podemos ver este estilo profundamente está la Catedral de México, que data de 1571, la Catedral de Puebla, 1649, la Catedral de Guadalajara, 1561, la Catedral de la Asunción en Oaxaca, San Cristóbal Mártir en Chiapas, pero así también, saliéndose de lo religioso, tenemos al Museo Nacional de San Carlos. Ahora bien, para el estilo de arte neoclásico lo podemos definir como geométrico, calculado, sobrio, estético, que rescata sobremanera el estilo grecorromano y que va en contra de todo lo que representa el barroco. Se desarrolló bajo la luz del siglo XVIII, en las ideas enciclopedistas y la Revolución Francesa. Tiene su origen en la expresión burguesa liberal de Europa. En España, el ascenso de los Borbones al poder favorece mucho a este estilo artístico. A nivel arquitectónico, el Panteón de París está inspirado en lo griego y lo renacentista, debido a la cúpula de Miguel Ángel. También, en Múnich se encuentra la Glipoteca, y que es uno de los lugares donde más se ha hecho investigación de lo griego. Por su parte, en España, la Catedral de Pamplona, de Ventura Rodríguez, la Puerta de Alcalá y el Palacio de Aranjuez. Pasando a la escultura, Antonio Canova representó a Paulina Borghese, Teseo y el Minotauro y Amor y Psique, con el fin de captar la belleza clásica. En la pintura, obviamente, al igual que las dos anteriores, se encuentran al servicio de la burguesía, mostrando la mitología en retratos de la historia y la actualidad. Los colores fuertes son representativos, pero el predominio es de un dibujo poderoso. La luz no es tan esencial, se presenta de manera casi uniforme. Lo que trata de mostrar también la pintura son principios cívicos a través de ella, basados en los mitos del pasado, como por ejemplo en las pinturas de Jacques Louis David, en los juramentos de los Horacios. Tenemos definida en esa pintura a los hijos prometiendo básicamente al padre en la lucha que sostendrán contra los curiaceos. Napoleón la utilizó dicha pintura para ejercer y fomentar el patriotismo entre los suyos antes de la revolución. Cuando el neoclásico llegó a América, dicho estilo apoyó las revoluciones de independencia por considerarse como antiespañol, es decir, en contra de la dominación española. En dicho estilo artístico vamos a ver la infiltración de ideas francesas, de libertad, de igualdad, de fraternidad, mismas que van a representar una estética y que van a poder ser convertidas en ciencia para explicar ese tipo de arte, que no solo es religioso, sino que va a ser utilizado como educación cívica. En México, la llegada de este estilo se da con la finalización del rococó,
es decir, iniciantes del movimiento de independencia, caracterizado por sobriedad en las plantas, utilización brutalista, como lo definen, de piedra. En el siglo XIX, tanto los liberales como los conservadores dan con este estilo en lo nuevo. Particularmente Porfirio Díaz va a apoyar mucho este estilo y vamos a ver mismas fachadas, mismas funciones en iglesias, lo mismo que en hospitales y escuelas, porque el chiste es crear una imagen ideal o perfecta que permita en líneas del positivismo el orden y el progreso. Recordemos que artistas como Francisco Eduardo Tres Guerras consideran al estilo barroco como de mal gusto y ven en el neoclásico una forma estética calculadora que permita esa perfección, aunque otros como Enrique del Moral lo va a considerar como un estilo artístico frío que solo forma parte de unos cuantos, y al formar parte de unos cuantos, la clase popular ni lo siente ni lo comprende. Podemos decir que el neoclásico forjó el sentimiento de nacionalidad, sobre todo en los criollos. Recordemos la infiltración de las ideas francesas: libertad, igualdad y fraternidad, y se empieza a forjar un odio hacia los gachupines. Podemos decir entonces que el cambio del barroco al neoclásico se puede denominar como un amaneramiento, que es el resultante de una pérdida de expresión, donde en dicho cambio va a ser una decoración falsa, fría, sobrepuesta, es decir, en ese ejercicio que se da en el cambio del barroco al neoclásico. Vamos a ver muchos edificios, como por ejemplo la Casa de Allende en San Miguel, la Casa de los Condes de la Canal, Santo Domingo en Querétaro, donde el estilo barroco va a encontrar una pérdida de volumen y mucho contraste, sobre todo en la cuestión artística del barroco y el neoclásico.